Bueno, damos gracias a Dios porque ya estamos aquí en la transmisión, damos gracias a Dios a los que nos están viendo y en esta hora vamos a dar inicio con la enseñanza en esta hora y con nosotros viene de unas tierras muy lejanas, una hermosa y valiente mujer, ¿ok? Yo así le dejo el lugar en esta hora y allá donde ella está sentadita, ahorita me voy a dirigir con ella y le voy a dar el micrófono. Okay. Hola niños, si se dan cuenta, estoy sentada bajo una palmera. Quiero que sepan que esta es mi oficina. ¿No se sorprenden que esta sea mi oficina? Debajo de una palmera, sentada simplemente. ¿Sí, verdad? Bueno, quiero que sepan que yo me llamo Débora. ¿Cómo me llamo? Débora. ¿Y qué creen? Algo muy chistoso en mi nombre. Débora significa abeja trabajadora. Y es que yo en realidad tengo mucho trabajo, siempre estoy trabajando. ¿Quieren saber un poquito más de mi historia? A ver, fuerte, ¿quieren saber un poquito más de mi historia? Ok, quiero que pongan mucha atención. Para empezar, quiero que sepan que yo soy una mujer común, como ustedes, pero Dios me eligió. Dios me eligió para ser juez. Soy juez y soy profetisa. ¿Sí? Mi oficina se encuentra entre... no, se encuentra en Ramá y Betel, en el monte Efraín. A ver, ¿dónde dije? ¿En el monte? En el monte Efraín. Tengo un esposo, mi esposo se llama Lapidot. ¿Cómo se llama? Lapidot. Y bueno, les voy a contar qué hago aquí. ¿Ustedes saben qué hacen los jueces? ¿Qué hacen los jueces? Bueno, en estos tiempos donde yo actual estoy, no teníamos quien gobernara. Y yo era la primero fue Otoniel, de ahí fue Ahud y Sangar. Ellos fueron los jueces antes que yo. Yo soy la cuarta juez de Israel. Bueno, pero ¿qué creen? ¿Se recuerdan que Israel a veces siento que es como los niños, que un ratito están bien y al otro ratito se portan mal? Dice que el pueblo de Israel así era, a veces estaba obedeciendo y viviendo la palabra del Señor y a veces se le olvida y va y adora a dioses ajenos. Y los mandamientos que el Señor Jehová nos dejó es que no debíamos adorar dioses ajenos, pero el pueblo de Israel lo hacía una y otra vez. Pero ¿qué creen? Me levanté yo, Débora, llevábamos mucho tiempo siendo agobiados por un hombre, por un ejército. Cuando nosotros dejábamos de hacer la voluntad de Dios, Dios nos vendía a otros pueblos, nos vendía y nos tenían como esclavos. Ya habían pasado más de entre 18 y 20 años en el cual estábamos siendo esclavos se llamaba, el rey de Canaán se llamaba Jabín. ¿Cómo se llamaba? Jabín era el rey de Canaán, pero tenía un ejército y lo gobernaba un hombre llamado Sisara. Sisara era terrible, nos agobiaba todo el tiempo, nos maltrataba, nos quitaba nuestras comidas. Éramos un pueblo muy agobiado, pero estábamos cansados. Pero conocíamos que si nosotros clamábamos al Señor, que Él era siempre bueno, Él tenía misericordia de nosotros y nos hacía a ser victoriosos. Y les voy a contar qué pasó. Estábamos siendo esclavos y de repente el pueblo de Israel se acuerda y empieza a clamar al Señor, a pedirle que lo sacara de la esclavitud nuevamente. Y el Señor, como era tan bueno Dios, escuchó.
Entonces me llamó a mí Débora, una mujer quizá común, una mujer sin nada extraordinario, me llama y yo junto con el príncipe Barak, que era el príncipe de la tribu de Neftalí. ¿De dónde era? ¿De la tribu de dónde? De Neftalí, Barak. ¿Saben qué significa el nombre Barak? Barak significa relámpago. Era un príncipe, él era relámpago, su nombre era Barak. Entonces Barak tenía que levantarse, íbamos a pelear contra el ejército de Sisara. Y Sisara era un ejército muy poderoso. Saben que tenían caballos, tenían armas, tenían unos carruajes que en las llantas tenían cuchillos. Eso quiere decir que donde ellos avanzaban, los cuchillos le podían cortar las piernas a sus oponentes. Entonces Barak llamó a los de la tribu de Israel, pero ¿qué creen? No quisieron ir porque tenían miedo de pelear, pero ellos no sabían que por delante iba Jehová. Y no quisieron, y solamente Barak reunió a 10,000 hombres. A comparación del ejército a comparación del ejército de Sisara, ellos eran muy pocos. ¿Y qué creen que era lo peor? Que no teníamos armas, no teníamos nada con qué pelear, pero el Señor ya me había dicho que Él nos iba a entregar en nuestras manos la victoria, y íbamos a ganar, íbamos a pelear, pero teníamos que tener hombres de fe, y no hubieron muchos, solamente fueron 10,000 hombres. A comparación del otro ejército, éramos muy pocos. Entonces, un día me preparé, me levanté y le dije a Barak, tenemos que ir. Pero Barak me dijo, si tú no vas conmigo, yo no iré. Y yo entendía a Barak, porque yo sabía que Barak necesitaba una ayuda espiritual, una madre espiritual, y yo estaba siendo la madre espiritual para Israel. Dios me estaba usando a mí, a una mujer común. Me preparé, nos subimos a nuestros caballos y nos subimos al monte Tabot, al monte, a ver, permítanme. A ver si alguien me ayuda, Subí al monte y desde el monte pudimos ver al ejército contrario, al ejército de Sisara. Era oponente, era mucha gente, tenía muchas armas y los vimos, y antes que nuestra gente quizá entrara en pánico, yo les dije, me levanté con voz fuerte y les dije con voz de júbilo, vamos a pelear, que es el tiempo que el Señor nos entregará la victoria. No vamos solos, ya no estamos solos, Jehová está con nosotros. Y fuimos y peleamos, y vi algo que mis ojos nunca habían visto. Vi cómo los cielos se abrieron y vino una lluvia muy fuerte vino la lluvia, y empezamos a pelear espada con espada y empezamos a matar a todos el ejército de Sisara, y no quedó ni uno. Estábamos viendo, el pueblo de Sisara estaba viendo cómo Jehová estaba peleando por nosotros. No éramos nosotros, era Jehová que estaba peleando, y tuvieron miedo. Y Sisara, el general del ejército Sisara, tuvo miedo y huyó y llegó, pero dice que huyó a pie y llegó a la casa de campaña de Jael, y Jael lo mató. Dios ya nos estaba dando la victoria. Yo estaba feliz con Barak y todos, porque estábamos triunfando, estábamos teniendo victoria en el nombre de Jehová. Y fíjense, niños, que yo me pienso y digo, esta historia, mi historia, es como los tiempos que estamos viviendo ahorita. Yo les decía
que no todo el pueblo de Israel quiso levantarse a pelear porque tuvo miedo, o porque dudó, porque quizá estaba ocupado en otras cosas, y a veces así nos pasa. Pueblo del Señor, a veces estamos ocupados en otras cosas y no queremos levantarnos a pelear, no queremos despertarnos. En esta hora el Señor nos quiere decir a todos, no solamente a los niños, que es el tiempo que ustedes sean luz para otros niños, para otros hermanos, hablar que Jehová pelea por nosotros, porque ustedes saben que viene un día que va a ser un día de pelea para todos, que va a ser el Armagedón. ¿Alguien ha escuchado sobre el Armagedón? Sí, ¿verdad? Dice que será la última batalla que tendremos, y Jehová va a venir con un ejército, no de 10,000 ángeles, sino de millones de ángeles, porque en ese tiempo el diablo se va a querer levantar y se está levantando contra la iglesia, porque te está diciendo, ya no vayas, tú no puedes, tú no sirves para esto, ya no hagas esto, ya déjalo, no vayas a la pelea. Pero hoy el Señor nos dice, yo voy contigo, yo voy adelante contigo a pelear. Entonces, ¿qué les parece mi historia? Amén, gloria a Dios. Esta es mi historia. Voy a darle el lugar a quien prosiga, mi hermana Alejandra, para que dé. Amén. ¿Cuántos aprendieron de Débora algo? ¿Quién me puede decir algo que aprendió de Débora en esta hora? A ver, ¿qué? Que su oficina era ahí, pero ¿qué había en su oficina? ¿Qué la representaba? La palmera. Ella se sentaba ahí en la palmera. Y dice ella que Gael, dice que la victoria no se la dio en manos de hombre, porque los hombres tuvieron miedo. ¿A quién le dio la victoria? ¿En manos de quién fue la victoria? De una de las mujeres, porque de entrada Débora se levantó como jueza y fue la que empezó a liderar, porque los hombres estaban dormidos en sus laureles, no querían levantarse. Entonces se levantó ella como madre, dice la palabra, que se levanta Débora como madre para liderar a ese pueblo. Y ella fue valiente, no tuvo temor ante nada, porque han de haber dicho, porque decían, yo creo los comentarios, no, el general es malo, es aquí, es allá. Yo creo que entonces en ese tiempo les entró temor a los hombres, pero ella no, ella dijo, no, yo me voy a levantar y voy a pelear por mi pueblo, porque ¿quién está conmigo? Dios es más fuerte que todo. Amén. Bueno, vamos a ponernos sobre sus pies. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar, y así vamos a ser despedidos en esta hora. Amén. Vamos a decirle al Señor que nosotras, las mujeres, ahorita somos más mujeres que hombres. Vamos a levantarnos como Débora. Amén. Vamos a orar en esta hora. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu palabra, mi Dios amado, porque tú hablas en esta hora. Tú hablas a nuestros corazones, mi Dios amado. Ayúdame a ser como Débora, Padre amado, que un día se levantó por su pueblo. Y yo me quiero levantar por mi casa, mi Dios amado, por los niños de este lugar. También me quiero levantar porque quiero pelear por ellos, mi Dios amado, porque el enemigo está derrotado, mi Dios bendito, porque más poderoso eres tú. Tú vas con nosotros adelante, mi Dios amado. Yo te pido por cada uno de los pequeños que están en este lugar y que pudieron recibir tu palabra, mi Dios bendito. En esta hora te damos gracias. Gracias porque nos permitiste estar un día más aquí en tu casa, dándote gloria y honra, Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Quién vive, niños? ¿Y a su nombre? Eso, amén. Bueno, vamos a orar por las ofrendas. ¿Cuántos trajeron su ofrenda?